Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Adame y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un espacio de aprendizaje y de apapacho. Bueno, pues está con nosotros el tanatólogo Rubén Ramírez Vázquez. Él representa a la institución Renacer Satélite. Él es coordinador del grupo de padres que han perdido hijos. También nos acompaña su esposa Marta Cecilia Gómez. Ellos nos platicarán sobre esa experiencia tan dolorosa que es la pérdida de un hijo. Nos van a decir cómo acompañar y apoyar a padres que sufren este problema. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Rubén, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu tiempo, tus experiencias. Muchas gracias, Marta Cecilia, por estar con nosotros. Muy amable. La verdad es que te valoro el traslado, vienes de lejos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, en especial un agradecimiento aquí al panel que nos hizo favor de invitarnos y darnos este espacio, que de alguna manera es para poder llegar a esos corazones que están heridos, lastimados o fragmentados por la pérdida de uno o varios hijos. Les saluda su servidor Rubén Ramírez Vázquez. Sí. Y Luis Felipe, que te sigue, no te creas, ya tienes tu fan, nos va a platicar un poquitito más sobre tu trayectoria, que en este caso, yo quiero aclarar que más que trayectoria a base de títulos, es una trayectoria humana. Exactamente, ¿no? Y cómo no, si Rubén Ramírez Vázquez, cuya ocupación es proyectista eléctrico, él ha logrado ser coordinador del grupo de ayuda para padres que han perdido hijos. Ha tomado efectivamente, como dices, diferentes diplomados en terapia de pareja, diplomados en drogadicción, alcoholismo y neurosis, y diplomados en protección civil y primeros auxilios. Y por supuesto ha tenido estudios sobre diplomados de logoterapia. Para nosotros es un gran honor, un placer que esté con nosotros para hablar de un tema tan específico y tan doloroso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Pues voy a iniciar por darles a conocer cómo se inicia el Grupo Renacer hace 30 años, y voy a explicarles mi experiencia en el momento que recibimos la llamada trágica y tormentosa, estando muy lejos, a 18,000 kilómetros de distancia. Estábamos en un viaje de placer, festejando la jubilación de mi esposa en el Vaticano. Dejamos en nuestra casa al único hijo que vivía con nosotros, 15 años, Rubén Adrián, y cuando sonó el teléfono nos dijeron que nos comunicáramos a México y nos dan la lamentable noticia. En ese momento quedé fragmentado, quedé choqueado y no tuve más remedio que ocuparme de ver cómo mi esposa se derrumbaba, cómo yo también estaba fragmentado. Sin embargo, saqué fuerzas de flaqueza, no sé de dónde, porque me sentía desmantelado en todo lo que yo había aprendido y conocido, y me di a la tarea de sobrevivir a ese embate emocional que me provocó la muerte de nuestro hijo. Y fue un peregrinar porque no pudimos regresar a México en ese momento. Tuvimos que pasar todavía en el hotel 24 horas con el dolor y el sufrimiento aparejados. Y sin embargo, tuve que hacer un esfuerzo para poder coordinarme con el guía que nos hacía favor de acompañarnos para que me consiguiera un vuelo de regreso al otro día, vía Madrid y de Madrid, México. Esa fue el primer contacto que tuve con la muerte de un ser querido, como es un hijo. Nunca imaginé vivir esta experiencia. Sin embargo, la viví, y la viví en carne propia porque era la única manera, no tenía alternativa, no había ningún otro apoyo más que mi esposa, y yo la vi que estaba totalmente derrumbada y no tenía forma ni manera de poder levantarle el ánimo puesto que estaba totalmente derrumbada. Bueno, ustedes, Marta, Rubén, son un testimonio fiel de este tipo de pérdida, pero ustedes lo sufren, se preparan y ahora ayudan. La pregunta es así: ¿la vida no termina con la pérdida de un hijo? Claro que no. Claro que no, la vida como tal pues sigue, la vida se paraliza en esos momentos para los papás. Ahí sí la vida para, porque todo lo vemos negro, vemos que cómo puede salir el sol si nuestro hijo está muerto, pero para la gente sigue, o sea, para todos los que nos rodean sigue, y bueno, pues es algo que uno en esos momentos
quisiera que la vida se parara para todos, la verdad, es algo muy difícil. Yo pienso que, gracias a Dios, yo estoy en una condición diferente, la gente se te acerca y te da frases, te da, no sé, conmiseración, te da, que es muy respetable, pero eso te ayuda o te rompe el corazón, ¿qué pasa? Bueno, con toda franqueza, creo que todas las palabras que dan de aliento, de acuerdo a su idiosincrasia, no son más que puñaladas en la espalda, en el corazón, porque no ayudan absolutamente nada. Son palabras trilladas como lo lamento, lo siento, pues échale ganas, todo va a estar bien. Sin embargo, mi interior dice que nada de eso es cierto, porque la negación aparece y yo me siento solo en el desierto de la ignominia, de las dudas, y no hay una respuesta, no hay un apapacho, no hay una palabra que llene ese vacío en el que yo me encuentro en todo mi interior. Sin embargo, pues el solo hecho de pensar que todo es una mentira ayuda a que de manera fantasiosa haga lo posible por mantenerme de pie, por coordinar un poco las ideas dentro de mi cerebro para poder ayudar a mi esposa a regresar de ese viaje tan largo como es el de la incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando yo esté frente a mi realidad, frente al féretro de mi hijo, qué le voy a decir, cómo voy a actuar, qué es lo que yo tengo por delante como futuro, si para mí el pasado y el presente se han derrumbado. Es difícil, Marta, darle un sentido a tu vida a partir de la pérdida del hijo. Al principio sí, muy, muy difícil porque no encuentras la manera de seguir viviendo. Vives pues nada más como autómata, vives porque tienes que vivir por otros hijos que están a tu lado, por tu pareja, pero realmente por mí yo no hubiera querido seguir viva. La verdad yo traté muchas veces de ver la forma de quitarme la vida, porque el pensar la vida ya sin mi hijo era devastador. La verdad no la concebía, no podía creer que yo iba a poder seguir adelante sin mi único chiquillo que estaba en casa y veía todo oscuro, todo. Yo estaba fragmentada, yo estaba hecha pedazos y no creí que la vida volviera a ser como es ahora. ¿Es el único hijo el que tenían, el que perdieron? Adrián era el único que ya estaba en casa, porque mis otros dos hijos ya tenían cada uno su vida hecha, tenían ya sus casas, y bueno, ya el único que vivía ahí era Adrián, entonces, pues realmente para mí era como que el único que necesitaba de mí, realmente, y pues eso me hacía sentirme fatal, ya no había quien me bromeara, ya no había quien iluminara esa casa, la casa se tornó gris, oscura, sin alegría, y eso me hacía sentir realmente pues en el piso, hecha pedazos. Evidentemente es una experiencia inimaginable, ¿no? Para Así muchos, es, claro. así es. Tengo un paciente que falleció su hijo de 3 años, y él me comenta que a partir de que falleció su hijo de 3 años, empezaron a tener problemas con su esposa. Una especie como de te echo la culpa a ti, sin decirte literalmente que te echo la culpa a ti. Pero hay una búsqueda del culpable en la pareja, y entonces terminó esto de una manera pues todavía peor, ¿no? No hubo una reubicar la parte de la familia, no hubo ese lazo de que los uniera más, no, los desunió. Es que hay mucho dolor. Esta experiencia por esa búsqueda de tú tienes la culpa, ¿no? Hay demasiado dolor, te sobrepasa, y yo también perdí una hija, tenía 15 días de nacida, y te sobrepasa, no hay palabra que te diga, no hay. ¿Quieres echarle la culpa a Dios? ¿Le quieres echar la culpa a la vida, a los doctores? Cierto es que pues pasó y hay que seguir adelante, pero es cierto, o sea, muchas familias se unen, también es eso. Yo me uní más con mi familia, pero hay otras que se separan en ese afán que tú dices de echar la culpa. Alguien tiene que tener la culpa de este dolor, ¿cierto? La culpa creo que es uno de los principales pues pasos que se tienen que pasar en este terrible duelo, porque realmente es algo que no existe, pero que uno quiere echarle la culpa, ¿no? O sea, a la vida, a Dios, a las circunstancias, a lo que sea, ¿no? Al asesino, al carro que lo mató, bueno, pues
inclusive en el suicidio, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué? Porque mi hijo se quitó la vida que para hacerme daño, y busca un culpable, pero lo real es de que la culpa no existe. No, La es que quieres que alguien se lleve este dolor, que alguien que al encontrar al culpable el dolor aminore, pero no es así. Así es, y de verdad cuando pasa esta situación, las familias sí se llegan a fraccionar, y las parejas hay un alto grado de separaciones. Hemos visto que un 75% más o menos es lo que hay de separaciones y en también estos muchas casos. veces no se separan por culpa. Ellos desean separarse y sin embargo dicen no me voy a separar porque precisamente perdimos un hijo y me siento culpable si me voy en estos momentos o en un momento posterior. Es algo que afecta mucho también a nivel relación en la pareja. O sea, obviamente el dolor que tú tienes por la pérdida de tu hijo, pero aparte esa cuestión con la pareja no siempre es, como digo, me llama mucho la atención sobre todo contigo porque tú sí hablas de yo la veía mal, la veía destrozada, quería apoyarla, sí había un advertir que hay algo en ella. Y eso no es tan común, no lo sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, creo que en relación a esos sentimientos que brotaron en el momento que comento de la llamada, yo hice, como decimos, hice un esfuerzo superlativo para recordar algo de lo mucho o poquito que había aprendido anteriormente en algunas otras dinámicas o terapias, que finalmente no me sirvió de nada. Finalmente yo veía a mi esposa destrozada, pero no era sino el reflejo, el espejo de lo que yo estaba sintiendo en mi interior. Era mi impotencia, era la rabia y el coraje de no poder hacer más que contemplar ese infierno de Dante, disfrazado de esposa, disfrazado de Rubén, y que en ese momento me tomó por tanta sorpresa que yo tuve que decidir, vivo o muero, porque mi esposa me hizo una invitación, estábamos en el 8º piso, y me dijo que por qué no terminábamos con nuestras vidas, porque no íbamos a poder sobrevivir a la muerte de nuestro hijo Adrián. Y no íbamos a poder sobrevivir porque mi hijo Adrián no pudo acompañarnos, porque nos dijo que se quedaba, porque al regreso era el Día del Padre, y él tocaba la guitarra, era concertista de guitarra, y me dice que me iba a preparar un concierto de guitarra como homenaje para el Día del Padre. Y lo que obtuve fue un concierto, pero de lágrimas, de sufrimiento y de impotencia ante esta adversidad que se presentaba. Cuando tienen pensamientos suicidas, en este caso, ¿qué pasa con los hijos sobrevivientes? No sé, también cuenta, ¿no? Sí, pero te sobrepasa el dolor, te sobrepasa. Creo que sí es algo que a mí sí me detuvo a hacerlo. Mis hijos estaban igual, devastados por la muerte de su hermano, y la verdad yo sí los volteé a ver y dije, no se merecen otro golpe. Sí. La verdad es que no tengo yo por qué causarles un dolor extra al que ya están padeciendo, y la verdad yo los veía, creo que igual que nosotros, muertos en vida del sufrimiento, y no me sentí con ese derecho. La verdad lo pensaba en mis momentos más críticos, ¿cómo le haré? Pero me llegaba a eso, ¿no? De mis otros hijos, y decía, no se lo merecen. La verdad es que no se lo merecen. El hermano, el papá, la mamá, ustedes ya no están. No, pues dejan lo que sucede es que obviamente ese deseo ante tal dolor es una manera como de poderlo superar. O sea, no puedo con él, y sí pienso yo en el suicidio. Y entonces esto que dices tú, Rubén, de ver el espejo en la esposa, en los hijos, del sufrimiento de ellos, como que ayuda a poderlo uno sobrellevar. O sea, como que se ve el espejo en ellos y entonces dices, ellos también sufren y yo debo ser el fuerte, algo así. Sí, creo que ahí influye demasiado la formación masculina, principalmente familiar, donde a mí me enseñaron que el hombre era el fuerte y que no teníamos que llorar ante la adversidad, sino sacar ese extra, y la verdad me rebasó. Yo no pude ni sentirme macho ni sentirme hombre, no sabía qué era, estaba totalmente rebasado por las emociones que... A ver, Rubén, pues digo, es un tremendo problema, dolorosísimo, que no cualquiera soporta.
inclusive, pues imagínate los pensamientos suicidas, hay gente que se destroza. El ayudar a los demás te ayudó, les ayudó. Claro que sí. Bueno, creo que fue la base fundamental. Primero, tener el valor para aceptar la invitación a asistir a un grupo que yo desconocía que existieran. Sí, porque emocionalmente no vas en muy buenas condiciones. Yo no iba con ganas por desconocimiento de este tipo de grupos, pero, oh sorpresa, que cuando yo llego y recibo no uno, sino 20 abrazos fraternos. Menos palabras, más apapachos, porque apapacho, un abrazo es un mensaje al corazón, y me sentí pertenecido porque ya no me sentí solo, porque aún estando con mi pareja, ahí empecé a aprender en los grupos a darme cuenta que el proceso es individual, por ende mi esposa no podía ayudarme ni viceversa, estábamos desprotegidos en ese sentido. Al sentir los primeros apapachos, al sentir ese abrazo incondicional que me estaban transmitiendo, lo que las palabras en toda la parafernalia del duelo y de los homenajes póstumos no pudieron darme, yo me sentí como comprometido con quedarme primero en el grupo a ver qué más había más allá de esos abrazos. Al principio no querías. No quería, por supuesto. ¿Quién te convenció? Me convenció una amiga que nos dijo que nos diéramos la oportunidad de ir y nos regaló una carta que a mí en primera instancia me pareció buena, pero no la comprendía, era una carta de amor para un hijo fallecido. Y nos dio los datos, los teléfonos, mi esposa tuvo a bien hablar, hacer la cita y acudimos, con mucho escepticismo de mi parte. Una, porque dentro de esa parte de macho que yo traía, me di cuenta que ahí se acababa. El macho, el hombre sin llorar y demás, se terminó. Era un hombre, era un padre, era una persona que necesitaba ayuda, que lo gritaba con el alma y que lo sentía en lo más íntimo de mi corazón. Ahí te diste cuenta de que no eras el único, que había cualquier cantidad de personas con el mismo problema. Cuando me dijeron la cantidad de grupos que había, no en México, sino en el mundo, y la cantidad de padres que habían pasado por este dolor tan intenso, sentí como que mi compromiso tenía que ser el servir a otros como me estaban sirviendo a mí, el apoyar a otros como me estaban apoyando a mí. Sentí muchas ganas de seguir aprendiendo cómo esas mamás, porque eran el 90% de mujeres y el 10% desafortunadamente de hombres, y esas mamás que las veía nuevamente sonreír, hacer proyectos, las veía guapas, y con un léxico que la verdad a mí me causaba alegría y esperanza, porque el escuchar a una madre que dice, perdí a mis 3 hijos, pero sin embargo mi proyecto de vida sigue, eso me dio la esperanza de que estaba en el lugar correcto y esperanzado en que el trabajo que me iban a enseñar a realizar iba a tener buen fin. Perder 3 hijos es devastador. Perder 3 hijos, nada más de imaginármelo, en un principio me daba como alergia en todo el cuerpo. Y la verdad, yo dije, me sirvió como un consuelo, porque escuchar a alguien de 3 y yo que me sentía por uno de esa manera, decía, es una invitación como a penetrar en el alma de estas guerreras, de estas mujeres valientes que me están dando la oportunidad de pertenecer, como yo le llamé, a una universidad del dolor. Y de que sí se puede, de que hay caminos y de que no estás solo. Te sientes solo cuando tienes un dolor tan fuerte, sientes que nadie te entiende, que nadie va a poder comprender el grado de dolor, hasta que llegas a un grupo de autoayuda de gente igual a ti y te sientes, como tú dices, apapachado, como que me entienden, puedo llorar y saben de lo que hablo, puedo expresarme y saben de lo que estoy pasando. Eso es padrísimo, eso es muy bonito. Oye, yo tengo una duda. Cuando tú estás en el grupo, esa base de catarsis, esa base de platicar la experiencia, de platicar el tema. El intercambio de experiencias es un tipo de catarsis. No se maneja mucho el nombre de catarsis porque se oye fuerte, porque como se utiliza mucho en los grupos tradicionales de alcohólicos anónimos, de neuróticos y adictos, entonces aquí suena fuerte, aunque para mí catarsis es depositar todo mi dolor y sufrimiento a través de lágrimas, de gritos y de
gritar Sacar. y sacar todo lo que a mí me lastima, todo lo que me está obstaculizando, caminar por el sendero de la salud mental, de volver a recuperar todo lo perdido según yo y de poder recuperar poco a poco todos los fragmentos en los que me había convertido con la noticia de la muerte de mi hijo. Y esa fue una tarea complicada, difícil, pero satisfactoria. Reinventarme es la palabra, porque el Rubén, que en ese entonces tenía 50 y feria de años, no me gusta dar la edad porque si no, no aparento lo que soy. Sin embargo, yo decidí. Vivir es una decisión. Aprender es una opción. Pero sobrevivir a una hecatombe es, la verdad, lo más hermoso que se puede vivir como persona, porque se pone el servicio en manos de los que lo necesitan y que sufren. Eso es lo que a mí me dio la pauta para seguir incansablemente aprendiendo en la búsqueda de conocimientos. Y es que la resiliencia no naces con ella, no es algo que heredas, tú lo vas adquiriendo, o sea, no es algo como que vengo de una familia resiliente, no. Y es que te dicen, es que qué fuerte eres, pues no tenía otra opción, y como tú dices, es bien bonito encontrar el ayudar como un sentido de vida. Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención de lo que comentas, de que en el grupo hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres. 90-10. 90-10. Y eso yo lo puedo entender, por cómo la mujer ve al hijo y cómo el padre ve al hijo, a los hijos, ¿no? Para la mujer es una extensión de ella. Normalmente ella tiene frío y cobija al hijo, ella tiene hambre y le da de comer al hijo, es una extensión, es una manera diferente, no digo que mejor o más o no, es diferente de relacionarse con los hijos y de ahí lo entiendo. Pero ese testimonio que tú das de lo que tú sientes, de cómo hubo la fragmentación y cómo armarse, siento que es una invitación para que los hombres también vayan a estos grupos. O sea, hay una parte, aunque la mujer es más, está más propensa a acudir a estos lugares por cómo se relacionan con sus hijos, por cómo los ven, por cómo los sufren. El hombre lo sufre de una manera distinta. Es un brazo que ya no tiene, es una pierna que ya no tiene, es algo que ya deja de estar en él. Y entonces esa falta no la soporta y lo sufre de una manera muy distinta. Pero veo tu testimonio, escucho tu testimonio y creo que es un testimonio excelente para que los hombres también se acerquen a un centro como el que tú estás. Por supuesto, creo que en un principio pensé que el dolor y el sufrimiento eran solamente de las mamás por haberlos tenido en el vientre, por haber tenido ese apego desde que se inició la gestación. Sin embargo, aquí en los grupos aprendí y me enseñaron y lo confirmé, que el hombre sufre y descubrimos cuando invitamos a más papás y que ahorita se cambió el grupo afortunadamente por lo menos en el satélite, 40 hombres y 60 mujeres. Ya aprendí más porque yo me sentía solo. Sin embargo, cuando llegaron más papás, ya me sentí con la confianza de poder externar al 100% lo que yo sentía. Y en alguna ocasión yo les comenté que yo no sabía si el dolor de una madre era gigante. Lo que sucedía en mí es que yo sentía que como padre me estaba doliendo el alma, las entrañas, y no sabía cómo sacar todo ese dolor hasta que amablemente me enseñaron que solamente el dolor se procesa, se trabaja y se sanea con el servicio, con poner todo lo que me enseñan a mí a disposición de las demás mamás y papás, y convencer a los varones no fue tan fácil. Primero era convencer a su esposa de que convenciera a su marido y que le dijera que aquí habíamos locos, que habíamos unos locos que estábamos saneando y que nos estábamos sintiendo de manera diferente y que era hermosísimo sentirse en el interior con una salud diferente y que va uno dejando en el pasado lo que pertenece al pasado. Y el presente era el hoy y el ahora. No hay otra opción. Era el hoy y el ahora. A ver, tenemos llamadita, ¿la sacamos? Claro. ¿Qué prefieren, la llamadita o una preguntita? A ver, Marta. Dime. Según me dice Rubén, el procedimiento dentro de la dinámica dentro del grupo es el compartir. Así es. Y también decían al principio que había mucha culpa entre la pareja,
entre los padres, ¿no? Sí, así es. ¿Ustedes perciben que un gran porcentaje de pérdidas se pudieron haber evitado? Mira, ese es un tema como que muy escabroso. La verdad es que para mí siempre habrá un día exacto donde nos va a llegar la muerte a cada uno de nosotros. La muerte creo que es algo que traemos desde que nacemos pegadita a nosotros, y el día, bueno, pues el día no lo sabemos, y qué bueno que no lo sabemos, ¿verdad? Porque viviríamos con mucho miedo, mucho temor, pero creo que los hijos que han partido ya tenían una fecha, y esa fecha les llegó. Cómo, el cuándo y el por qué, Cuando te toca, yo creo que sí. no hay de otra. No hay de otra. Cada vida es una en sí, ¿no? O sea, hablábamos de los tiempos de vida. Hay animales que viven menos tiempo, otros que viven más, etcétera, en promedio. Pero si nos vamos a cada uno de nosotros vive lo que tiene que vivir. Así es. Aquí el tema es ellos que vivieron lo que tuvieron que vivir y tuvieron su vida en conjunto, hicieron lo que tenían que hacer, por así decirlo. Y otro tema es lo que siento yo como padre. Y es que Son se temas supone, distintos. exacto, ahora sí que por Dios se supone que los papás mueren antes que los hijos. O sea, los papás no tienen por qué ver a los hijos morir, y eso es algo que todavía dificulta un poco más sanar este dolor, ¿no? Ver a tus hijos chiquitos, ¿sí o no? Cuando hay pérdidas, algo te dejan de mensaje. ¿Tú qué le dirías a los padres que en este momento tienen sus hijos? Bueno, mi mensaje sería para los padres que afortunadamente no han vivido esta experiencia, que no apresuren su forma de pensar, que no hay ni antes ni después. Hay un momento para cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hijos, sin importar la edad. El momento puede llegar, no debería de llegar, pero va a llegar. Entonces, que no se preocupen, que si tienen oportunidad de dialogar con los hijos sobrevivientes en relación a la muerte, ese es el mayor aprendizaje que podrán tener con sus hijos, porque los acercarán a una verdad que tenemos todos, como es la muerte. Fíjate que yo siempre he dicho que yo no sé cuántos años tengo, porque ya los viví, ya pelaron, ya se acabaron, ya, sino los que me quedan. Pero como no sé cuántos me quedan, pues lo único que me queda es decidir cómo vivirlos. Hay un mensaje muy particular que yo me aplico. No me preocupa cuántos años he vivido. Lo que me preocupa es cómo quiero vivir los que estén por delante y cómo voy a aprovechar el momento como el de ahorita. Me voy a lamentar o voy a tomar como un aprendizaje muy profundo la experiencia por la muerte de mi hijo. Yo me quedo con que voy a vivir el hoy. Y el ayer va a ser solamente un recuerdo amoroso del tiempo corto o largo que vivió mi hijo al lado mío, y por supuesto que todo lo aprendido voy a ver en dónde lo empleo, empezando por mis hijos sobrevivientes y mi pareja que aún está a mi lado. Y por ti, Sí, ¿no? disfrútalos ahorita y no después tienes que llorar, sufrir y sentir la culpa. Estela Ramírez: mi hijo tenía 4 años y mi marido le daba a probar de la cerveza que él tomaba. Yo nunca estuve de acuerdo. Él decía que era para que aprendiera a tomar y que el alcohol no lo dominara. Cuando cumplió 13 años ya era alcohólico y terminó muerto en un pleito callejero. Imagínate. Yo me separé de mi marido y sigo con la pena de haber perdido a mi hijo. ¿Qué le dirías, Marta? Bueno, pues yo lo que le digo es que la vida de su hijo tuvo un sentido, y que los años que haya estado con ella, pues fue un regalo divino. La forma, pues a veces uno culpa, y ahí entra mucho la culpa, pues creo que ahí hay culpas reales que a veces también se manejan en los grupos. Hay gente que sí tiene culpa real, y esa pues se debe manejar ya en otro proceso, como con una persona pues capaz de poder llevar ese duelo, ¿no? Y que llevarlo a buen término. Un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo que lo pudieran ayudar. Pero realmente yo le invitaría a que llegara a nuestro grupo
para que ella pudiera manejar más sanamente ese duelo atorado que tiene, porque la verdad es que si no se procesa un duelo, se llega a ser patológico y no hay ningún avance, al contrario. ¿Puedes dar el teléfono del grupo? Claro que sí, nuestro número telefónico es el 55 58 24 33 70, el celular es el 55 65 14 9208 y 55 10 66 33 52. Lucila Magaña, el sueño de cada padre es ver a su hijo realizado. ¿No se cumplen las expectativas de los padres? ¿Qué pasa? ¿Ahí se quedan? No, las expectativas siguen, solamente que las expectativas como padres creemos que los hijos van a durarnos toda la vida y nos van a enterrar, pero las expectativas siguen. Por ejemplo, el recuerdo de los tiempos cortos o largos que hayan convivido con nosotros, ¿qué sentido le vamos a dar a eso? ¿Qué es lo importante? El amor que nos dieron en esa instancia que tuvieron familiar y con nosotros. Eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer con el recuerdo amoroso de mis hijos? Y no, ¿cómo voy a sufrir por el recuerdo de la muerte de alguno de nuestros hijos? Celestina Pérez, ¿la inseguridad ha hecho que este problema crezca? Pues yo pienso que sí, ¿eh? ¿Qué porcentaje hay de los diferentes tipos de pérdida? No sé, secuestros, suicidios, accidentes. Porcentajes superan los de accidente automovilístico. Hay accidente automovilístico, la inseguridad, pues siempre ha habido inseguridad, solamente que antes moríamos por la caída de un caballo y ahora morimos atropellados por un vehículo en el periférico. Sí ha habido un incremento en las muertes violentas en relación al secuestro, suicidios se ha incrementado en un porcentaje muy amplio, a temprana edad tenemos suicidios desde los 8 años que antes no se veían. Sin embargo, no es porque la mamá o el papá hayan descuidado a los pequeños, sino simple y sencillamente que la cuestión neurológica de cada uno de los pequeños han cambiado por las redes sociales, todos los juegos electrónicos invitan a la violencia y la autoflagelación, y eso creo que puede influir en un porcentaje afortunadamente no tan alto. Fíjate que apoyando el comentario que haces y un poquito el comentario de la pregunta anterior que hicieron, yo creo que los padres también para sentarlo un poco, hacemos lo que podemos. Seguramente un padre intenta hacerle bien a un hijo y a lo mejor no es de la manera adecuada, pero no significa que no haya querido hacerle un bien. Finalmente terminó mal el asunto, ese es otro tema. Pero sí es muy importante, pienso yo, recalcar para que todos los que nos escuchan, que todos los padres hacemos lo que podemos. No hacemos lo mejor, no hacemos lo que queremos, no hacemos lo ideal, sino hacemos lo que podemos. Las herramientas que tenemos, la cultura que tenemos, la educación que tenemos, nuestras propias experiencias, nos da todo eso que hace qué podemos hacer y hay cosas que no las podemos hacer ahí. Natividad García, Marta, ¿cómo se afectó tu relación de pareja? Mira, afortunadamente, cuando veníamos en ese vuelo, nos prometimos que ninguno de los dos nos íbamos a echar culpas. Y creo que esa fue la clave en nosotros para no caer en ese estado de estarnos culpando y de que nuestra relación terminara mal. La verdad ha sido una lucha muy, muy grande. Ha habido altibajos, como en todo, porque como siempre lo hemos dicho, el duelo es individual y cuando yo quiero un abrazo, pues él no está en condiciones de dármelo o viceversa. Y bueno, pues lo he entendido con el tiempo, pero al principio, bueno, como todo, ¿no? Es un proceso difícil, un proceso que me costó entenderlo, que él no tenía por qué estar en mi canal cuando yo estaba muy triste y que bueno, pues sí afectó al principio nuestra relación, claro que sí. Inclusivemente en la sexualidad también se ve afectada. Un duelo, pues te parte, ¿no? En 1000 pedazos y no sabes cómo rehacerte, reinventarte. Pero creo que con el aprendizaje, las herramientas que nos ofreció llegar al grupo, hemos podido manejar nuestras vidas de otra forma. Y creo que sí, para todas las parejas, inclusive en el grupo de papás, que nos hacen esa pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo se afecta la relación? Y siempre lo decimos, aguas, tengan mucho cuidado. La relación sí se puede ver muy fracturada, si no, ahora sí que se manejan las situaciones, ¿no? De esa manera. Carla Fernández, ¿la culpa, el miedo, la ira son enemigos para acudir a un grupo, Rubén?
No precisamente, es la necesidad del vacío existencial en el que se encuentra uno. La culpa se empieza a trabajar después de accesar a un grupo. Perfecto. Ana González, ¿algún caso que te haya impactado? Pues ya dijiste de una señora que perdió 3, ya. Bueno, ha habido 2 o 3 que pierden en el mismo evento a 3 hijos, pero el que más me ha impactado es el de unos amigos de nosotros que perdieron a sus 3 hijos, una bailarina, el otro gimnasta, y venían de vacaciones, y en ese evento, manejando el padre, murieron los 3 hijos y quedaron minusválidos los 2 sobrinos. Dios mío. ¿Qué le podemos decir a los padres que nos están escuchando? Porque, pues digo, tienen algo que cuidar, ¿no? Tienen algo que atender. Voy a mencionar 2 cosas importantes. A los que no han perdido hijos, no los limiten. Ámenlos con libertad. Quiéranlos incondicionalmente. Y una forma de quererlos incondicionalmente es asesorarlos, es decirles las veces que sea necesaria que los aman y que quieren también sentirse amados como padres. Y a los que estén en las condiciones de nosotros, que hayan perdido un hijo o algunos hijos, que no duden en acudir al grupo más cercano. Hay grupos en toda la República Mexicana, en el área metropolitana, en todos los 4 puntos cardinales, Estado de México. O sea que hay opciones para poder acompañarlos, no ayudarlos, porque aquí no les vamos a dar ayuda, les vamos a brindar apoyo. Un hombro donde llorar, un oído para que sean escuchados y un corazón para que se sientan amados. Hoy te estás invitando a los que tuvieron la pérdida, a los que no han tenido una pérdida, a los que no han pasado por esta problemática, pero tienen hijos. ¿Qué les recomendaríamos, Marta? Adelante. Bueno, pues yo les recomiendo que vivan al máximo con sus hijos, todos los proyectos los realicen en familia. La familia creo que es la base de todo, lo más importante que existe, y creo que es una forma de regalarles a nuestros hijos todo ese amor que a veces callamos por miedo, por pena, por vergüenza, porque nos sentimos como que somos así, no podemos decir te amo porque me apeno, pero la verdad es que debemos decirlo, debemos aprovechar el tiempo que los tengamos, no sabemos si mañana estén con nosotros, y eso es bien importante. Disfrutémonos y vivamos la vida ahora sí que al máximo, porque es un ratito lo que estamos aquí. Bueno, yo un tip para los papás que tuvieron pérdidas, que es lo que a mí me funcionó, es pensar que tienes toda la vida por delante sin tu hijo es abrumador. Es verdaderamente abrumador. Entonces, mi tip para ellos es que vivan día a día, solo por hoy. Solo por hoy me voy a levantar, me voy a poner guapa, me voy a poner bonita. Solo por hoy me voy a levantar a hacerle la comida a mis otros hijos que están vivos. Solo por hoy voy a apapachar a mi familia. Mañana me deprimo, hoy no. Y vivan día a día. Y si un día tienes una semana mala, es solo una semana mala. Y si de repente tienes un día malo, es solo un día malo. Y poco a poco van a ser solo momentos malos y volverás a sonreír. Eso te lo garantizo. Fíjate que yo quisiera retomar un poco lo que platicábamos antes de empezar en el radio, de las diferentes capacidades que tienen todas las profesiones, ¿no? En cuanto a la psiquiatría, la psicología, el coaching y todo esto, en donde decíamos que ninguna de esas tiene la capacidad para poder dar una palabra que pueda consolar o que pueda darle como bálsamo a una persona que está pasando por una pérdida como un hijo. Todas se declaran incapaces de poder hacer algo al respecto. Sin embargo, el hecho de que tenga un grupo en donde puedan acudir y saber que existen otras personas con el mismo dolor y entonces hacer una sinergia ahí, creo que es algo que hay que valorar muchísimo. No encuentro yo una forma de poder decir algo que pueda tranquilizar a una persona que tenga una pérdida como esa. No considero que pueda decir, oye, ve con un especialista y él te va a ayudar, ¿no? No hay manera de que suceda eso. Pero el hecho de que se tenga esta pérdida y pueda haber un grupo y puedas acudir al grupo, yo sí lo avalo, lo festejo y sí considero que podría darnos la oportunidad de poder compartir este dolor
y entonces tener la capacidad de salir adelante. Pues tenemos más llamadas. Araceli Medina, agradezco que tengo a mis hijos. Mira, justo el... Claro. Mirna Monroy, volver a vivir por ti mismo. ¿Te suena? Eso me suena como una autobiografía, porque yo me decidí a vivir por mí, a redescubrir todo lo que tenía en el interior y también darme cuenta que todo lo que se quedó dormido con el shock por la pérdida de mi hijo, como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, las volví a reactivar nada más con una sola palabra: volver a pensar. Y pensar bien. 1, 2, recuperar la actitud perdida. Y 3, reaprender a amar incondicionalmente sin darme tiempo. Nada más hoy, porque lo demás se hace largo. Lolita, César y Erika, un saludo a todos. Como siempre, en los cursos sobre la muerte nos han enseñado que desde que nacemos lo seguro es la muerte. Sí, ¿no? Claro. Sí. Nadie se ha escapado. Nadie. Fíjate que ese ratito estábamos platicando. Sus invitados no son de 10, son de 100. Gracias, Lolita, César y Muchas Erika. gracias. Perdón. No, es que hace ratito estábamos platicando con Rubén donde comentábamos que había mucha gente que se victimizaba mucho para poderle dar, para poder decir que quería mucho a sus hijos. Entonces decía, como los quiero mucho, tengo que hacer que todos los demás vean que sufro mucho y no puedo salir de mi sufrimiento y no puedo tomar mi vida porque si no van a decir que no quería a mi hijo. Y ese tema creo que era un tema muy recurrente y hay que señalarlo, ¿no? No significa que uno, porque esté sufriendo toda la vida, o se reencuentre así, no haya querido al hijo, ¿no? Tienes que perdonarte por haber sobrevivido, tienes que perdonar al hijo por haberse ido, tienes que perdonar. El perdón es una solución mágica para eso. Tenemos 30 segundos. Marta, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres agregar? Bueno, yo primero agradecerles a todo el panel que nos invitó y bueno, darles a todos una esperanza de vida. Los papás que tienen hijos, ahora sí que siéntanse bendecidos, y los que por algún motivo pues ya no los tienen y se adelantaron en el camino, pues que sigan vivos, que no se mueran con sus muertos, que vivan, que realmente la vida es muy hermosa, la vida tiene regalos a diario, la vida es maravillosa. Y solo conocemos esta, entonces vamos a disfrutar, no esperemos el de mañana o llegar a otro estado para ser felices, vamos a hacerlo aquí. Marta, Alicia Pineda, el grupo Renacer me ayudó muchísimo. Yo perdí a mi hijo hace 14 años. Saludos a Rubén y su esposa. Muchas gracias. Muchísimas Martita. gracias. Rubén, ¿algo que agregar? 20 segundos. Bueno, pues yo solamente les agregaría que hay 2 cosas que en el mundo son las que nos llevan a obtener el éxito en cualquier circunstancia: los papás que lo intentamos y los que lo logramos. Muchas felicidades al panel y a los radioescuchas que nos hacen favor de hacernos sentir vivos. Ana Paula, Pues ¿qué te deja? que se acerquen, como dice Luis Felipe, acérquense a este grupo si están en dolor, si les sobrepasa, si sienten que no pueden con él, acérquense a ellos, es una buena opción. Luis Felipe. En estos casos, para hacer la aceptación, tiene que haber amor. Hay que ir al grupo. Nos vemos el próximo lunes. Pues muchas gracias a Rubén, a Marta por compartir su tiempo. Valoramos mucho el traslado, valoramos mucho el sentimiento, valoramos todo. Y me quedo corto porque es imposible imaginar. Agradecemos a nuestro ingeniero Alberto Aguilar en los controles que nos trajo asoleados, a nuestro querido productor Julián Solís, el Morrison, y nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.